Maestro Pablo Moctezuma nos dio el favorecido de presentar su libro por primera vez aquí en Azcapotzalco, con su tierra, Hidalgo rompiendo cadenas, del maestro Pablo Moctezuma Barragán. Muchísimas gracias al maestro por esta distinción, con este círculo que sabemos que es el delegado electo, que ya está a pocos días de ingresar a la delegación. También está con nosotros el diputado federal, el periodista Virgilio Caballero, que ha tenido un excelente trabajo periodístico de izquierda, de lucha, y tenemos el gusto y el honor de que nos represente aquí a los chiloderos, a la gente de Azcapotzalco, en el Congreso. Y también contamos con la presencia del diputado local Luciano Tlajomulco, que exactamente hoy a las 8 de la mañana en el monumento de Ciudad Juárez tomaron protesta simbólicamente. A partir de ahora entra también en funciones, esperamos que nos represente como los habitantes de Azcapotzalco lo merecemos. Pues les dejo el micrófono al maestro Pablo, es un gusto tenerlo aquí, es un gusto tenerlos aquí. Esta es la presentación del libro Hidalgo rompiendo cadenas. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este acto de presentación de un libro que desde luego es una invitación a leerlo. Este libro de Pablo Moctezuma, Hidalgo rompiendo cadenas, está escrito con mucha pasión y entusiasmo. Aparentemente, hasta donde vamos, hablar de Miguel Hidalgo y Postilla a estas alturas de la historia de México parecería innecesario. Todos sabemos que es el padre de la patria, así le llamamos. Todos sabemos que él dio el grito de independencia en un día como hoy. Todos sabemos que fue fusilado y cercenada su cabeza y colocada su cabeza en la alhóndiga de granaditas durante meses enteros. Todos sabemos que era un cura fuera de serie porque no estaba de acuerdo con las cosas que la propia iglesia dominante de la época cometía contra la gente. No estaba de acuerdo, por ejemplo, con que se castigara a los no creyentes o que hubiera una santa inquisición que torturara y quemara vivos a las personas de la sociedad que no comulgaran con las ideas de la iglesia. Todo eso lo sabemos. El libro del maestro Moctezuma va mucho más allá, porque enfrenta con mucha claridad y buena información a las versiones que nos han dado de lo que fue y es el padre Miguel Hidalgo y Postilla. ¿Qué versión nos han dado de él? Nos han dicho, sí, que es el libertador y que dio el grito de independencia, pero también hay historiadores de derecha, modernos y anteriores al siglo XVIII y XIX, que sugieren que el padre Hidalgo era un borracho, le encantaban las fiestas, era un zorro, era
una gente casi sin escrúpulos, que se equivocó por no tomar la Ciudad de México después de una batalla muy importante alrededor de ella, la del Cerro de las Cruces. Sugieren que el padre Hidalgo políticamente estaba más inclinado hacia defender los intereses de los criollos de la época, es decir, de los hijos de los españoles conquistadores nacidos en México. Claro, el propio padre Hidalgo era un hijo de españoles nacido en México, y pretenden hacernos creer que por eso él estaba con los criollos y que no quería realmente un país independiente, que por eso gritó incluso en algún momento de la lucha al principio: ¡viva Fernando VII! Nos quieren hacer creer que el padre Hidalgo no tenía ideas propias. ¿Qué hace Pablo Moctezuma en este libro? Que para muchos debe ser revelador. Nos muestra cómo desde niño Miguel Hidalgo se había distinguido por la manera como vivía con sus semejantes, los indígenas y los campesinos, siendo sus padres poseedores de tierras. El niño Miguel Hidalgo convivía con los trabajadores cotidianamente. Antes de los 16 años ya hablaba 3 de las lenguas indígenas de la región. Hablaba el otomí o ñañú, hablaba el purépecha y hablaba el náhuatl. Y no era una ocurrencia intelectual de él hablar lenguas indígenas. Era parte de su comprensión de la situación opresiva que vivían los indígenas y siguen viviendo en nuestro país desde hace 500 años. Él se acercaba a sus congéneres indígenas con todo respeto y aprendía de ellos desde niño. Y cuando joven, como un camino que era uno de los posibles que en aquella época había, se lanza a estudiar en el convento de San Nicolás para hacerse filósofo, y le toca vivir a ese muchacho adolescente la expulsión de los padres jesuitas de la Nueva España. Aquí me detengo un momento para recordarles a quienes no lo recuerden y refrescarlo para quienes lo tenemos presente, que de las misiones eclesiásticas desde la antigüedad, la misión de los jesuitas fue siempre muy subversiva. Siempre buscó establecer relación con los problemas de las sociedades en donde estaba. Por eso a los jesuitas los expulsan de España también, y los expulsan de México en 1767, cuando el padre Hidalgo era un adolescente. Es decir, le toca ver y vivir la represión contra la corriente filosófica y política que en ese momento representaban los jesuitas y que era de lo más avanzado en el país. Le toca vivir profundamente la situación de opresión extrema que representó para nuestro país el período colonial. En las escuelas primarias y en los libros de texto gratuito hablan de la época de la colonia los autores, mencionando los nombres de los virreyes y de uno que otro escritor o de uno que otro político importante de la época. Pero la colonia no fue eso.
La conquista española, en primer lugar, representó en la historia de la humanidad una de las masacres más salvajes de que se tenga cuenta en la historia. Había alrededor de 25 millones de indígenas en México antes de la conquista española. Y un siglo después quedaban solo 2 millones de indígenas. Habían muerto asesinados, perseguidos, golpeados, acabados por el trabajo en las minas, 23 millones de indígenas, que es un número que indica hasta dónde la crueldad, el oprobio, el desprecio, la esclavitud se establecieron en nuestro país como una forma política, como un estado político, como una forma de ser. Yo sostengo, y lo digo aquí con cuidado porque tengo al autor del libro, que la época de la colonia todavía está viva en nuestro país. En esos 300 años de colonia se fincó mucho de lo que somos mental y espiritualmente, psicológicamente. La sociedad colonial era una sociedad esclavista y dividida en castas. Había decenas de castas que no son otra cosa más que formas establecidas, institucionalizadas de despreciarse unos con otros, todos contra todos. Y los mexicanos bien sabemos de esto. Tenemos decenas de motivos y de pretextos para despreciarnos, para discriminarnos por la estatura, por el color, por la apariencia, por la edad, por la sexualidad que se vive, por el país del que se viene, por la región de que se habita, por la lengua que se habla, si eres moreno o güero. Todo eso está vivo y viene de la colonia. Y no ha habido en la historia de México, después de la independencia, una sola iniciativa de educación, una sola no ha habido, para sacarnos del alma a los mexicanos el desprecio que nos enseñaron los españoles a tenernos entre nosotros. Tenemos formas de desprecio, de rechazo, de discriminación, que son casi idénticas a las que se tenían en la época de la colonia. El padre Hidalgo vivió todo eso. No quería simplemente rebelarse contra los franceses que habían ocupado España y derrocado al señor, al emperador de España, al rey de España, Fernando VII, como lo quieren hacer aparecer los que le inventan al padre Hidalgo un montón de tonterías. El padre Hidalgo quiso transformar la sociedad. Era un revolucionario de su época. Quería establecer la igualdad entre los seres humanos que poblaban el territorio de México, acabar con los monopolios, establecer formas de trabajo que le permitieran a las comunidades ser autosuficientes, vivir y producir para ellas mismas lo que necesitaban. El padre Hidalgo rechazaba toda forma de esclavitud. No es casual que su primer decreto importante después de la declaración de independencia haya sido la abolición de la esclavitud en el territorio de México, porque este era un país esclavo. Era un país esclavo y me da pena y dolor decirlo, sigue siéndolo en muchos sentidos.
estamos amarrados todavía a formas de desprecio entre nosotros que vienen de la colonia, de la esclavitud, de la conquista española, de la matanza que se vivió aquí de indígenas en el siglo XVI y XVII. Esto que todavía existe, el padre Hidalgo se rebeló contra ello. Demandó la independencia nacional, pero también la distribución de las tierras, que se respetara el derecho de la gente común, de la gente sencilla, a poseer la tierra y a trabajarla. Y eso fue 150 años antes que Emiliano Zapata. El padre Hidalgo ya peleaba por una reforma agraria que empezara por reconocer los derechos de los indígenas y de los pobladores al territorio que habitaban. Y se plantea asuntos semejantes el padre Hidalgo en relación con la economía. No quiere que sea España la que maneje a través de la monopolización de algunas actividades económicas principales, que maneje la economía del país. De manera que el odio que la iglesia a la que él pertenecía y el poder colonial al que él enfrentó, el odio con el que matan al padre Hidalgo, no solamente la manera como lo apresan, lo aprenden, haciendo caminar durante meses a pie territorios de donde lo trasladaban, habiendo sido aprendido en lo que hoy es Chihuahua, sino además la manera como fue intentado humillarlo, incluso en el momento de morir, queriendo que se pusiera de espaldas como si fuera un traidor a sí mismo y a la iglesia a la que pertenecía. La iglesia a la que pertenecía lo despojó de sus vestiduras, se las arrancaron para quitarle el reconocimiento de su sacerdocio, y luego la forma en que lo fusilan verdaderamente raya en la crueldad. Hidalgo no perdió nunca la nobleza, incluso en esos últimos momentos de su vida, prisionero ya. Es conmovedor como lo recuerda aquí Pablo Moctezuma. Escribe 2 poemas en la pared de su celda dedicados a los carceleros que lo habían estado vigilando durante meses. Les voy a leer esos poemas, que son muy breves, solo para que veamos hasta dónde llega la nobleza de Miguel Hidalgo y Costilla. Dice el maestro Moctezuma: ¿a qué dedicó Miguel sus últimos momentos? A agradecerles su atención a sus carceleros. En eso se ocupó. En la madrugada, antes de ser fusilado a las 7 de la mañana, Hidalgo dejó 2 poemas escritos con carbón en el muro de su celda. Uno de ellos a uno de sus carceleros, el cabo Ortega, dice: Ortega, tu fina crianza, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún por gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Escuchen ustedes.
Antes de salir al paredón, don Miguel se tomó un rico chocolate y en lugar del vaso de agua acostumbrado, pidió un vaso de leche que saboreó con calma. Otro poema que escribió en la pared de su celda la noche en que estuvo en capilla en vísperas de enfrentar el pelotón de soldados realistas, lo dedicó a Melchor, encargado de la prisión de Chihuahua, donde lo recluyeron, y dice así: Melchor, tu gran corazón ha abonado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes tu postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. No solamente fue un revolucionario completo el padre Hidalgo, que liberó a nuestro país y estableció los principios de la lucha por la igualdad y la justicia en México. Fue un hombre noble, de hermoso corazón. Y es lo que este libro revela y nadie debiera perderse. Gracias. Le voy a pasar el micrófono al que es el culpable de todo esto, que es el maestro Pablo Moctezuma Barragán, con su libro Hidalgo, rompiendo cadenas. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Círculo Itinerante Palabra y Acción por darme la oportunidad de presentar hoy, 15 de septiembre, aquí en el Jardín Hidalgo, frente a la estatua de Miguel Hidalgo, mi libro Hidalgo, rompiendo cadenas. El rescate de la memoria histórica es un arma para nosotros. En México llegó el tiempo del cambio. El pueblo de México ya dice basta. Estamos hartos del mal gobierno. Recordemos que el grito de Miguel Hidalgo, el grito que aún resuena es: abajo el mal gobierno. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo el mal gobierno! México exige ya un cambio. Y ese cambio se abre paso, como todo en la vida, de manera paulatina, poco a poco. Pero estamos ya en los albores de una gran transformación en nuestro país. Y esa transformación le está encabezando Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Tenemos el gran honor de que en Azcapotzalco, el lugar donde en aquel atrio, el 19 de agosto de 1821, se dio la última batalla de la independencia, ahora en Azcapotzalco se darán las primeras batallas por la nueva independencia. Porque nuestro objetivo es muy grande, tan grande como las aspiraciones de Miguel Hidalgo. Nuestro objetivo es liberar a nuestra patria, recobrar el petróleo, recobrar nuestras minas, en una palabra, recobrar la soberanía. Y en primer lugar, la soberanía popular. Porque todos sabemos, y aquí lo estamos experimentando, que el pueblo manda.
y el próximo gobierno en esta delegación va a mandar obedeciendo al pueblo chintololo. Y esa es la soberanía popular. En todo el país hubo fraude, en toda la capital hubo fraude y compra de votos. Aquí en Azcapotzalco también hubo compra de votos descarada, alevosa, en todas las colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios. Díganme, ¿fueron testigos de la compra de votos? ¿Sí o no? Aquí hubo compra de votos, pero Azcapotzalco dio una gran lección. El pueblo chintololo siguió el consejo de Andrés Manuel López Obrador, que nos decía: agarren lo que les den, pero a la hora de ir a votar, voten libremente. Aquí en Azcapotzalco se compró el voto, se pagó el voto. El PRD garantizó e invirtió los millones necesarios para tener la elección en la bolsa, comprada, pagada. Pero ¿qué hizo el pueblo de Azcapotzalco? A la hora de votar, asumió su soberanía, votó libremente y votó por Morena. El pueblo de Azcapotzalco manifestó su voluntad y ese es un ejemplo en la capital y es un ejemplo en todo el país. En Azcapotzalco Morena arrasó, ganamos todas las diputaciones federales, ganamos las diputaciones locales y ganamos la jefatura delegacional, porque en Azcapotzalco el pueblo manda. Y esa es la enseñanza que nos da Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo sigue vivo, su lucha continúa. México tiene que liberarse. Nos liberamos de España, pero hoy nos domina el imperio yanqui, que nos ha integrado política, económica y militarmente. Y eso no se vale, porque somos soberanos. Y siguiendo el ejemplo de Miguel Hidalgo, vamos a subir la soberanía en Azcapotzalco, en la ciudad y en el país. Por eso el día de hoy es un día de lucha, es un día combativo por la segunda independencia de México, por la plena independencia de nuestro país. Y estamos seguros de que vamos a triunfar, porque en México somos uno de los pueblos que tenemos mayores tradiciones de lucha, uno de los pueblos que tiene héroes grandiosos como Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Villa, Zapata, Madero, Lázaro Cárdenas. Y esos héroes nos dan el ejemplo para hoy, en el siglo XXI, transformar a México y lograr la plena soberanía nacional y popular. Por eso la memoria histórica para nosotros es un arma de lucha y nos comprometemos hoy en este 15 de septiembre frente a la memoria de Miguel Hidalgo y Costilla a seguir su ejemplo. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a luchar. Vamos a triunfar. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Apreciar la grandeza de Miguel Hidalgo, reflexionemos sobre algunos aspectos. Miguel Hidalgo abolió la esclavitud desde el primer momento.
Su primer decreto, y fue en 1810, fue para abolir la esclavitud. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Hay gente que en todo quiere imitar a Estados Unidos. En Estados Unidos la independencia fue en 1776. 1776, y abolieron la esclavitud en 1865, casi 100 años después. Mientras que en México, Hidalgo fue el primero en todo el continente en abolir la esclavitud. Hidalgo devolvió la tierra a los indígenas. En Estados Unidos jamás hubo una reforma agraria, y las revoluciones de independencia de América Central y del Sur no hubo una reforma agraria. Hidalgo, en sus primeros decretos, declaró que la tierra es de los indígenas. Por eso a Hidalgo no lo quieren. No lo quieren los conservadores ni los liberales. Liberales como José María Luis Mora, que es el padre del liberalismo, lo odiaba. ¿Por qué? Porque eran de familias de terratenientes. Hidalgo abolió la gran propiedad y declaró que la tierra era de los indígenas. Hidalgo abolió los monopolios. Equivale a que ahorita un gobierno decrete la abolición de la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Bimbo, el Walmart. Y esto lo hizo Hidalgo desde el principio, la abolición de los monopolios. Hidalgo abolió las alcabalas, que era el IVA. Es como si un gobierno actualmente desaparece el IVA. Por eso los poderosos desde hace 200 años han dicho que Hidalgo era un pinche loco, un pinche viejito loco que no sabía ni lo que quería. Cuando en realidad Hidalgo fue un genio como pocos. Él se dedicó intensamente a hacer labor intelectual. En San Felipe de los Mochas, en Dolores Hidalgo, de manera disfrazada a través de tertulias, donde él trabajaba por dar a conocer las nuevas ideas. Por eso la Inquisición lo persiguió desde 20 años antes. Él hizo una gran labor intelectual 20 años antes, hizo una gran labor práctica, porque se ligó a los indígenas. Y en cada comunidad él desarrolló un proyecto productivo de alfarería, de carpintería, de tejido, cultivaban el gusano de la seda, hacía obrajes, etc. Él quería la independencia política y la independencia económica, y que los indígenas tuvieran un modo de vivir independiente y que produjesen lo suficiente para vivir. Si ustedes van a Dolores Hidalgo, si ustedes van a toda la zona en la que actuó Miguel Hidalgo, todavía en la actualidad viven de la alfarería. Esa industria la inició Miguel Hidalgo. Y la gran enseñanza que nos deja Miguel Hidalgo es que sin independencia económica no hay independencia política, y que hay que luchar por la independencia económica y por la independencia política. Todo eso lo desarrolló Miguel Hidalgo a través de largos años. No es cierto que de repente le entró la locura y un día se aventó como el Borras y dio el grito. No es cierto, él lo preparó con muchos años de anticipación y tenía una red en todo México, tenía una red de contactos y había hablado con muchísima gente en todo México para iniciar la lucha de la independencia. Se dice que Morelos e Hidalgo platicaron en octubre de 1810, y que fue entonces cuando Hidalgo mandó a Morelos a luchar para tomar Acapulco. Recientes investigadores del
señor José Fabián, que es el director de la Casa Morelos, allá en Morelia, Michoacán, han comprobado que Hidalgo y Morelos se juntaron desde junio, 3 meses antes del grito, se juntaron en Valladolid, que hoy se llama Morelia. Incluso eso se puede comprobar porque fueron a un notario, y en los papeles notariales está el testimonio que el mismo día estuvieron Hidalgo y Morelos con ese notario. Morelos ya estaba en la conspiración desde mucho antes. Nada fue improvisado. Lo que sí es cierto es que ellos pensaban iniciar el movimiento después del 15 de septiembre, en octubre, y los descubrieron. El padre de la independencia pudo haber sido Miguel Domínguez, el esposo de Josefa, pero Miguel Domínguez, cuando descubren la conjuración, se llena de miedo y colabora en meter presos a los conspiradores, por ejemplo a los hermanos González, y esconde a Josefa con llave para que no avise. Josefa, que es la madre de la independencia, una mujer heroica, se las arregló para avisar, mandó a Ignacio Pérez, que vivía abajo, y fue a avisarle a Aldama en San Miguel que ya los habían descubierto. Aldama habló con el comandante español Nicolás de la Canal, y el comandante español, que era buena onda, le hizo unos papeles, pasaportes, para que pudieran escapar y huir. Cuando Aldama llega lleno de miedo a decirle a Hidalgo que ya los habían descubierto, estaban juntos Hidalgo y Allende. Allende, que era el que primero empezó la conspiración. Allende estuvo en la conspiración de Valladolid en 1809, y fue Allende el que reclutó a Hidalgo. Miguel Domínguez pudo haber sido el padre de la independencia, pero le dio miedo. Allende pudo haber sido el padre de la independencia, pero cuando llega Aldama y le dice ya nos descubrieron, Hidalgo, y esto es genial, le dice a ver, un chocolatito para Aldama. Y Aldama estaba loco, y Hidalgo, a ver, siéntate, tómate tu chocolate. Y lo hizo tomarse su chocolate antes de escucharlo. Ya le informó que los habían descubierto, y Allende y Aldama se pusieron a ver por dónde fregados iban a salir corriendo, por dónde iban a huir. Lo que ellos estaban planeando era ya la huida. Fue entonces cuando Miguel Hidalgo empieza a dar vueltas en la mesa y dice: somos perdidos, no hay de otra más que ir a agarrar gachupines. Y Aldama le dice: pero ¿qué dice usted, señor? ¿Está usted loco? ¿Qué dice? ¿Está loco? Hidalgo fue ahí el que se decidió a dar la lucha, porque él sabía que aunque no tenían armas, tenían la mejor arma, que era al pueblo. Y ahí fue en el momento que Hidalgo se lanza. El que iba a ser el jefe iba a ser Allende o Miguel Domínguez, pero el que tuvo en el momento crítico la decisión fue Hidalgo. Y esa labor de 20 años que había hecho en toda la región Miguel Hidalgo le valió para que en el momento en que da el grito, lo siguieron primero cientos, y luego miles, y luego decenas de miles de indígenas. Por eso Hidalgo es el padre de la independencia, porque fue el que tuvo la valentía, la decisión y la confianza en el pueblo para lanzarse a la lucha. Ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos que tener de Miguel Hidalgo. Tenemos que confiar en el pueblo, porque hay una gran campaña contra el pueblo mexicano, diciendo que el pueblo es huevón, que el pueblo es apático, que el pueblo siempre está dormido. Hay una campaña permanente contra el pueblo, cuando el pueblo es nuestra fuerza, y cuando el pueblo de México ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene toda la capacidad para lograr la soberanía de nuestro país. Ese es un gran ejemplo que nos deja Hidalgo, a confiar en el pueblo de México. Y nosotros, como miembros de Morena, confiamos en el pueblo de México y confiamos en que pronto, muy pronto,
México será transformado y lograremos la soberanía. Gracias. Pues ya está con nosotros Pedro Miguel, periodista de La Jornada y colaborador de Chamuco, de Caso del Micrófono. Llegué tardísimo porque primero me fui a otro lado, me fui al Parque Revolución. Pero en el camino me detuvieron un retén de un operativo de revisión. Me orillaron y me dijeron, denos sus papeles y vamos a revisar su vehículo. Y yo les dije, les doy con todo gusto mis papeles, pero mi vehículo no lo van a revisar, porque esos operativos son anticonstitucionales. Van en contra de un artículo de la Constitución que dice que nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus propiedades, si no es con una orden judicial. Y le dije al oficial, miren, no es nada personal, pero enséñenme su orden judicial. No, es que mire, que quién sabe qué, que el reglamento y que estamos luchando contra la delincuencia. Bueno, tuve que estar ahí media hora explicándole al oficial que estaba cometiendo un delito y explicándole además que lo estaban usando para taparle el ojo al macho, como se dice, es decir, para dar palos de ciego contra la delincuencia, cuando sabemos perfectamente que la delincuencia está instalada en Los Pinos, está instalada en San Lázaro, está instalada en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, se compra casas blancas, protege a los narcos. Y le decía yo, mire, si yo tuviera un cadáver en la cajuela, o unos cuernos de chivo, o unos kilos de cocaína, no estaría explicándole mis derechos, estaría agarrándome a balazos con usted, o bien estaría ofreciéndole una lana. Y bueno, la buena noticia es que no revisó mi vehículo, pero a veces ejercer la ciudadanía cuesta, y hay que ser necios. Y a mí me da mucho gusto estar aquí en este 15 de septiembre, en este Azcapotzalco ciudadano, en este Azcapotzalco triunfante, que va a estrenar muy pronto una jefatura delegacional honesta, lúcida y comprometida con la sociedad, en la persona de Pablo Moctezuma, que es el autor de este libro. Y quiero felicitarlos y darles un abrazo. Yo vengo desde Tlalpan, en donde también hemos logrado sacudirnos a la corrupción y a la delincuencia. Entonces yo creo que me emocioné tanto que en vez de venir al Jardín Hidalgo me fui al Parque Revolución. Me brinqué 100 años. Y sin embargo, bueno, Hidalgo también es una revolución, aunque le llamemos la independencia, pero la independencia es una revolución. Y a mí me da un enorme gusto que estemos recuperando a las figuras históricas, porque como decía Pablo, hay una campaña en contra del pueblo, hay una campaña difamatoria, de calumnias en contra del pueblo, pero también hay una campaña difamatoria en contra de nuestros héroes. Acabo de leer por ahí no sé dónde que no, ¿para qué tanto jaleo? Si Hidalgo se decía a sí mismo español y lo que quería era defender a Fernando y que México le valía madre. No, pues interesante que le valiera madre que haya dado la vida por este país. Entonces, sin abundar en la biografía, que a mí me parece una lectura necesaria, obligada ante toda esta montaña de mentiras que han estado diciendo desde hace muchos sexenios los historiadores neoliberales, los histeriadores neoliberales. Nos han desaparecido al Pípila, nos han desaparecido a Narciso Mendoza, al niño artillero, a Hidalgo lo han convertido en un criollo que simplemente quería defender a Fernando, etcétera. Bueno, esas son las mentiras contemporáneas, no, pero empiezan con la falsificación de la historia, para luego
falsificar el presente. Entonces yo les quiero leer algo muy breve que se llama Elogio del Subversivo, para saludar esta semblanza biográfica que escribe Pablo Moctezuma y que desde luego coincide con el espíritu de este libro. Y dice así: escribía Emilio Rabasa en La evolución histórica de México que la raza blanca entró en el país de las de color de bronce, la sujetó a su dominio, mató sus energías, las subordinó a su interés y las consideró y mantuvo en condición inferior como instrumentos de trabajo, algunas veces inferiores a las bestias, en otras iguales, en todas dándoles por benevolencia lo que no tenían derecho de esperar por justicia. Esta realidad social característica del 16 no había variado sustancialmente en el 19, apuntó décadas más tarde Ernesto Lemoine, en un ensayo sobre las postrimerías del régimen colonial. Pongamos clases en donde Rabasa decía razas, y es posible que en el despunte del siglo XXI estemos regresando a ese estado de cosas. Cuando uno observa a la señora de la camionetota que redondea con benevolencia unos centavos destinados, se supone, a dar 1 kilo de ayuda, unos pesos de Teletón, para que los jodidos de este país accedan a lo que, entre comillas, no tienen derecho de esperar por justicia. Fue contra ese desorden de cosas que se sublevó Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Tal vez en esos momentos angustiosos estaba más bien preocupado por consumar una huida hacia adelante, porque, como lo señalaba Pablo, el gobierno acababa de descubrir la conspiración de Querétaro, y de seguro no se imaginó que iba a ser llamado padre de la patria, porque él no estaba luchando por una distinción y menos por un hueso. Y tal vez no se imaginó que años más tarde su extraña cabeza, a la vez calva y melenuda, adornaría lo más cimero y lo más extendido de los monumentos nacionales. Desde luego, ni siquiera en el breve periodo de las Cortes de Cádiz el régimen virreinal habría dejado otro camino para la independencia que la subversión violenta de lo establecido. Lemoine. Mientras desde la capital las principales corporaciones realistas, universidad, consulado, arzobispado, santo oficio, lanzaban un diluvio de impresos para desacreditar y aplastar en el terreno moral, religioso y político a la revolución y a su primer caudillo, el movimiento se propagaba por casi todas las provincias del virreinato. El ambiente se saturó de olor a pólvora, de sangre, de violencia y destrucción, pero también de entusiasmo y de esperanza. Manuel Abad y Queipo, el religioso peninsular, de tendencia liberal y promotor de la independencia de México, en un inicio, nunca le perdonó a su amigo Hidalgo la masacre de Gachupines perpetrada en la Alhóndiga de Granaditas, que cometieron las huestes insurgentes, aunque Hidalgo no haya tenido la culpa de aquello. Pero Abad y Queipo se horrorizó de ver aquella violencia, pero seguramente no reflexionó que aquella violencia era la expresión de 3 siglos de violencia. Y a la vuelta de los meses acabó por redactar el tristemente célebre decreto de excomunión que maldecía las uñas, el pelo, los ojos, los huesos y no sé cuántas partes anatómicas más del padre de la patria. Pero Hidalgo no fue excomulgado por hereje, sino por levantisco, aunque en ese tiempo se le llamara herejía a la rebelión y por haber puesto en un severo predicamento al orden establecido.
para la oligarquía virreinal debió ser particularmente detestable la vena plebeya del cura subversivo, quien adoptó medidas inmediatas de bienestar popular durante su breve gesta. Abolió la esclavitud, abolió el pago de tributos, propuso el establecimiento de un Congreso Nacional, esbozó el reparto de tierras y prefiguró las garantías individuales al decretar la igualdad social y la libertad de trabajo y de comercio. Esa misma vena, retomada después por Morelos y por Guerrero, da un sello característico a la independencia de México y la distingue de la estadounidense, lograda en beneficio de los hacendados blancos, y la distingue también de la centroamericana, decretada por una junta de notables, y en cuya acta, redactada un 15 de septiembre, pero de 1821, es decir, 11 años después, se asienta sin ningún pudor la urgencia de declarar la independencia para prevenir, y cito, las consecuencias temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo, es decir, por temor a lo que había sucedido 11 años antes en Dolores Hidalgo. El cura era mal visto por algunos partidarios del orden virreinal desde mucho antes de la conspiración de Querétaro. Justamente en tiempos de la Revolución Francesa, a su casa del curato de San Felipe se le conocía como la Pequeña Francia, por la libertad de discusión y el trato igualitario a quienes acudían a ella. Y en 1800, un fraile Casasus informó a sus superiores: tengo muy mal concepto del cura de San Felipe por lo que públicamente se dice de su vida escandalosa y de la comitiva de gente villana que come, bebe, baila y putea perpetuamente en esa casa. Putear, quién sabe. Pero ciertamente el sacerdote rebelde convivió abiertamente con por lo menos 2 mujeres. Manuela Ramos Pichardo, con la que procreó a Agustina y Mariano, y posteriormente con Josefa Quintana, con quien tuvo a Micaela y a María. Es posible que haya sido un buen padre, y no en el sentido religioso, sino en el sentido familiar. Dice el aforismo que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y en esta fecha, 15 de septiembre, el poder establecido, Peña Nieto, rinde tributo a la subversión violenta a la que no se le ha dejado otro camino. Hoy va a gritar viva Hidalgo en el Zócalo capitalino. Es la hipocresía que el vicio rinde a la virtud. Fíjense, van a homenajear al subversivo, al que levantó en armas al pueblo, al que recurrió a la violencia, a una violencia que en rigor es la respuesta última a la violencia ejercida desde el poder. O díganme en nombre de qué se expropia con la fuerza pública el Zócalo capitalino para llevar a cabo allí una celebración de acarreados y cerrada al pueblo. O por qué las masacres de Tanguato, Apatzingán, Iguala, Tlatlaya. ¿O por qué se asesinan niños, a jóvenes y adultos que se manifiestan, como José Luis Alberto Tehuitle Tamayo, o Cuy Kendall, o Alexis de Numea? ¿O por qué San Fernando? ¿Por qué Villas de Salvarca? ¿Por qué Allende, Coahuila? ¿Por qué Aguas Blancas? ¿Por qué Acteal? ¿Por qué el Charco? ¿Por qué la Libertad? ¿O por qué Tlatelolco y el 10 de junio? Con uniforme militar o policial, con distintivo de halcones o de batallón Olimpia, o con cuernos de chivo de narcos, siempre es el poder que no solo recurre a la violencia armada, sino también a otras formas de violencia. Y como en tiempos de Hidalgo,
se ha sembrado en el país hambre, insalubridad, falta de justicia, corrupción monumental, opresión y una obscena desigualdad. Para mayor agravio, la oligarquía neoliberal ha empeñado la soberanía nacional mediante sucesivos tratados de libre comercio y de asistencia militar y con la entrega de los recursos naturales y del territorio nacional a los zopilotes corporativos del extranjero. Hoy, el mejor homenaje que se puede rendir al padre de la patria es emprender un segundo proceso de independencia y una nueva revolución social sin pasar por el derramamiento de sangre. A él y a los conjurados de 1810, a Morelos, a Mina, a Guerrero, no les dejaron otro camino. Nosotros estamos obligados a ensayar otro camino en homenaje a su memoria. Tengo la certeza de que el fin de este neoporfiriato y de esta neocolonia está muy cercano. Lo deseable es evitar que se repita el ciclo centenario de confrontaciones e impedir que en los alrededores de 2015 o de 2018 tenga lugar un estallido social como los ocurridos en 1810 y 1910. Queremos un estallido social por la vía pacífica. Queremos un estallido social por la vida y no por la muerte. No queremos pagar más tributo de sangre. Mucha sangre ha derramado ya el régimen. Y tenemos que desmontar este orden oligárquico excluyente, cada vez más autoritario y desde hace mucho corruptísimo, implantado desde el poder por los neoliberales mexicanos. Apostamos a realizar esas tareas en paz y democracia. Tenemos en el párroco de Dolores uno de nuestros puntos de referencia centrales, porque fue un hombre dispuesto a derrotar un poder que por entonces parecía invencible. Y nosotros vamos a derrotar a ese poder político, económico, mediático y narco que nos ha venido oprimiendo. Es por eso que para ese poder Hidalgo es más incómodo que nunca. Gracias. Compañeros, he pedido la voz porque una de las lecciones que nos ha enseñado el maestro Pablo Moctezuma es el reconocimiento y la reivindicación de la lucha de las mujeres en el esfuerzo por tener una patria libre y soberana. Es por eso que pido la voz para que también digamos en este 15 de septiembre un viva a Gertrudis Bocanegra, un viva para Leona Vicario y para José Ortiz de Domínguez, que son mujeres que se comprometieron en la historia de nuestro país y que nos heredaron el espíritu de lucha a todas las mujeres que estamos presentes en esta plaza y que estamos comprometidas a luchar por un México libre, justo y soberano. Gracias. Mexicano, Chintoloro, ¡viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva! ¡Viva Encarnación Ortiz! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo de Azcapotzalco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!
De piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y